Trump acaba de firmar una orden que podría congelar $200.000 millones en activos mexicanos dentro del sistema financiero estadounidense. Pero lo que Washington no calculó es que México tiene un plan capaz de paralizar 14 estados de la Unión en menos de 72 horas. ¿Se imaginan la magnitud de esa amenaza? Quédense conmigo los próximos minutos y descubrirán el plan secreto que Claudia Sheinbaum activó hace apenas 3 semanas. Empecemos. Soy Richard Wolff, economista. Más de 50 años he dedicado mi vida a desentrañar los mecanismos reales del capitalismo. He enseñado en la City University de Nueva York y he pasado años explicando a la gente lo que los medios tradicionales prefieren ocultar. Lo que está ocurriendo entre México y Estados Unidos en este diciembre de 2025 es probablemente la crisis bilateral más peligrosa desde 1848, y la mayoría de los estadounidenses ni siquiera se percatan de lo que está en juego. Déjenme explicarles cómo llegamos hasta aquí. El 2 de diciembre de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza al Departamento del Tesoro a identificar y potencialmente congelar los activos mexicanos en instituciones financieras estadounidenses. La justificación oficial fue la crisis migratoria y el tráfico de fentanilo. Sin embargo, lo que descubrí en mi investigación es que la verdadera razón es completamente distinta. En archivos que conseguí de fuentes dentro del Departamento de Comercio, encontré que México superó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos en 2023. Para diciembre de 2025, el comercio bilateral alcanza $850.000 millones al año. Eso significa que la economía estadounidense depende de México más que de cualquier otra nación del planeta, y esa dependencia aterra a ciertos sectores en Washington. Pero aquí la historia se vuelve realmente interesante. Claudia Sheinbaum no es Enrique Peña Nieto, tampoco es Felipe Calderón. La presidenta de México es una científica, una ingeniera ambiental con doctorado, y lo más importante para esta crisis es que su equipo económico lleva meses preparándose para exactamente este escenario. Les voy a contar lo que ocurrió la noche del 3 de diciembre en Los Pinos. Mientras Trump celebraba su orden ejecutiva en Mar-a-Lago, Sheinbaum convocó una reunión de emergencia con su gabinete económico. Estuvieron presentes el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México, para mi sorpresa, representantes de los 3 principales grupos empresariales mexicanos. Esa reunión se prolongó hasta las 4 de la madrugada. Lo que surgió de esa sesión es lo que voy a desglosar durante los próximos minutos. Un plan de respuesta que ningún medio estadounidense ha reportado y que, una vez comprendido, explica por qué Wall Street está mucho más nervioso de lo que aparenta. Primero, necesitamos entender el contexto histórico. En 1848, Estados Unidos arrebató a México 2.4 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Estamos hablando de California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, gran parte de Colorado, porciones de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Más de la mitad del territorio mexicano pasó a ser territorio estadounidense. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, formalizó ese despojo. Estados Unidos pagó $15 millones por un territorio que hoy tiene un Producto Interno Bruto combinado superior a $8 billones. California sola tiene una economía más grande que la de Francia. Texas supera a Canadá. Arizona produce más semiconductores que Japón. Todo eso era territorio mexicano. ¿Por qué les cuento esto? Porque en la reunión del 3 de diciembre Sheinbaum puso sobre la mesa un documento que lleva años preparándose. Lo llaman internamente Expediente 1848 y contiene un cálculo que haría temblar a cualquier economista en Washington. Déjenme explicarles cómo funciona ese cálculo. Si tomamos los $15 millones que Estados Unidos pagó en 1848 y aplicamos una tasa de interés compuesto del 5% anual, que es conservadora considerando las tasas históricas, llegamos a una cifra astronómica. Pero eso es solo el principio. Si añadimos el valor de los recursos extraídos de ese territorio, el oro de California, el petróleo de Texas, los minerales de Arizona, el cobre, la plata, el uranio, estamos hablando de billones adicionales. No es un reclamo legal formal. México no está demandando a Estados Unidos en tribunales internacionales. Lo que Sheinbaum está haciendo es mucho más inteligente. Está usando esa deuda histórica como un instrumento de negociación política. Es como decirle a tu vecino que te debe dinero desde hace generaciones. No esperas que te pague, pero cambia completamente la dinámica de la conversación. Y aquí es donde Trump cometió su primer error grave. Cuando amenazó congelar activos mexicanos, asumió que México respondería con súplicas y negociaciones. Lo que no esperaba es que Sheinbaum respondiera con datos. Y los datos son devastadores para la posición estadounidense.
El 5 de diciembre, 3 días después de la orden ejecutiva, la Secretaría de Economía de México publicó un informe de 47 páginas. Ese informe detalla exactamente cuántos empleos estadounidenses dependen del comercio con México. La cifra oficial es 5 millones de empleos directos. Pero cuando incluyes empleos indirectos, proveedores, servicios asociados, la cifra real supera los 12 millones. 12 millones de familias estadounidenses dependen económicamente de que la relación con México funcione. Eso es más que la población total de muchos países europeos, y Sheinbaum lo sabe perfectamente. Lo que descubrí después me sorprendió aún más. En ese mismo informe hay un anexo clasificado que no se hizo público. Un contacto dentro de la Secretaría de Economía me permitió revisar algunas de sus conclusiones. El anexo identifica 847 empresas estadounidenses que colapsarían en menos de 90 días si México decidiera restringir exportaciones críticas. No estoy hablando de tacos y tequila, estoy hablando de autopartes, dispositivos médicos, componentes electrónicos, productos agrícolas esenciales. El 40% de los vegetales frescos que se consumen en Estados Unidos durante el invierno vienen de México. El 80% de los aguacates, el 70% de los tomates, pero eso es solo la superficie. General Motors, Ford y Stellantis tienen plantas de ensamblaje en México que producen más de 3 millones de vehículos al año. Muchos de esos vehículos se venden en Estados Unidos. Si México decidiera imponer restricciones a esas exportaciones, las 3 grandes automotrices tendrían que cerrar plantas en Michigan, Ohio e Indiana en cuestión de semanas. Y esto nos lleva al plan de contingencia que Sheinbaum activó. Lo que voy a explicarles ahora no ha sido reportado por ningún medio. Lo llaman internamente Operación Simetría y su lógica es elegantemente simple. Si Trump congela activos mexicanos, México no va a responder congelando activos estadounidenses. Eso sería escalar el conflicto de forma predecible. En cambio, la respuesta sería implementar lo que llaman fricción comercial selectiva, no un bloqueo total, sino una desaceleración estratégica en sectores específicos. En la frontera entre México y Estados Unidos cruzan diariamente más de 15,000 camiones de carga. Cada camión lleva productos que alimentan cadenas de suministro estadounidenses. Un sistema llamado FAST permite que esos camiones crucen con inspecciones mínimas. El plan de Sheinbaum incluye suspender el programa FAST y realizar inspecciones exhaustivas de cada camión. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Un camión que normalmente cruza en 30 minutos tardaría 8 horas. Multipliquen eso por 15,000 camiones diarios. El resultado sería un embotellamiento logístico que paralizaría fábricas desde Detroit hasta Seattle. Sheinbaum fue más allá. En la reunión del 3 de diciembre su equipo presentó un análisis sector por sector de la vulnerabilidad estadounidense. Identificaron 23 productos críticos donde México tiene una posición dominante en el mercado estadounidense, no dominante como importante, sino dominante como irreemplazable en el corto plazo. Uno de esos productos son los arneses eléctricos para automóviles. Parece un componente menor, pero sin arneses eléctricos un automóvil no funciona. México produce el 65% de los arneses que usan las automotrices estadounidenses. No hay capacidad de producción alternativa disponible en Estados Unidos ni en Canadá. China podría producirlos, pero el transporte marítimo tarda 45 días. En esos 45 días, las líneas de producción automotriz estarían detenidas. Sheinbaum no amenazó públicamente con nada de esto. En cambio, su respuesta oficial a Trump fue diplomática, mesurada, casi cordial, pero al mismo tiempo envió emisarios privados a los directores ejecutivos de las principales empresas estadounidenses con operaciones en México. El mensaje fue claro: necesitamos que presionen a su gobierno. Permítame contarles lo que pasó el 10 de diciembre. Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, tuvo una llamada de 40 minutos con un alto funcionario mexicano. Apple ensambla componentes en México y tiene proveedores críticos en Guadalajara y Monterrey. Después de esa llamada, Cook solicitó una reunión urgente con asesores de Trump. El día 15 de diciembre, Sheinbaum dio una entrevista en inglés a CNN, la primera entrevista que da a un medio estadounidense desde que comenzó la crisis. Habló directamente a los trabajadores estadounidenses, diciendo que los trabajadores mexicanos y estadounidenses no son enemigos, somos compañeros. Produjimos los mismos autos, ensamblamos los mismos productos, alimentamos a las mismas familias. Cuando los políticos no se enfrentan, los únicos que ganan son las corporaciones que pagan menos salarios a todos. Ese mensaje resonó en amplios sectores del electorado estadounidense que están frustrados con la desigualdad económica.
Trump construyó su carrera culpando a México por los problemas de los trabajadores estadounidenses. Sheinbaum está ofreciendo una narrativa alternativa que pone al trabajador en el centro. Al mismo tiempo, México está adelantando una serie de medidas de represalia que no se han anunciado públicamente. Primero, restricciones a la exportación de productos agrícolas críticos. No un embargo total, sino cuotas que priorizarían otros mercados sobre Estados Unidos. Segundo, revisión de concesiones mineras a empresas estadounidenses. México tiene importantes depósitos de litio, cobre y plata. Las empresas estadounidenses tienen concesiones que podrían ser revisadas por razones ambientales. Tercero, suspensión de cooperación en seguridad. México colabora con agencias estadounidenses en temas de narcotráfico y crimen organizado. Esa cooperación podría reducirse drásticamente. Cuarto, apertura acelerada a inversiones chinas en sectores estratégicos. Eso sería la señal más fuerte de un realineo geopolítico. Todo esto demuestra que México no está improvisando. Cada medida está diseñada para ser proporcional y escalable. No van a iniciar una guerra comercial total por una amenaza. Pero si las amenazas se materializan, las respuestas también lo harán. La estrategia de Sheinbaum es mantener la presión sobre Washington mientras protege los intereses mexicanos. Al mismo tiempo, envía un mensaje al mundo. México tiene cartas bajo la manga y no temerá usarlas. Hasta aquí hemos cubierto el origen de la amenaza, la historia que la sustenta, el plan de contingencia interno y la primera fase de la respuesta diplomática y económica. En la siguiente parte analizaremos en detalle los escenarios futuros, los posibles desenlaces y cómo estas dinámicas podrían remodelar el orden económico mundial. No se vayan, que lo que sigue es esencial para entender el futuro de la relación México-Estados Unidos. Y ahora, como les prometí, vamos a desmenuzar los posibles caminos que esta crisis podría tomar. Porque futuro no está escrito en piedra, sino en decisiones que se van tomando en salas de juntas, en pasillos de poder y en los corredores de los puertos. Primero, imaginen una desescalada negociada, el escenario que parece más razonable para ambas partes, aunque ninguno de los dos quiera admitirlo en voz alta. En ese caso, los negociadores estadounidenses, bajo la presión de los propios empresarios que temen perder sus cadenas de suministro, ofrecerían una revisión de la orden ejecutiva, quizá reduciendo la amenaza a una medida simbólica, como una auditoría de cumplimiento de normas migratorias, sin llegar a congelar los activos. México, por su parte, aceptaría levantar parcialmente las restricciones a la exportación agrícola, manteniendo algunas cuotas que favorezcan a mercados alternativos, pero sin cortar el suministro a los estados que dependen de esos productos. En este escenario, la prensa estadounidense empezaría a relatar una victoria diplomática de Trump, mientras que en los medios latinos se destacaría la madurez de la respuesta mexicana. Los mercados financieros, que ya habían empezado a temblar, volverían a estabilizarse. El precio del dólar dejaría de subir de forma abrupta y el oro, que había subido tras la amenaza, retrocedería ligeramente, aunque seguiría por encima de los niveles previos a la crisis. Los trabajadores de la frontera notarían que los camiones continúan cruzando sin demoras excesivas, y los agricultores seguirían recibiendo sus pedidos a tiempo. En definitiva, una tregua que mantendría el statu quo, pero con la lección de que cualquier intento de usar la fuerza financiera como arma política genera un temblor que se extiende más allá de la frontera. El segundo escenario es una escalada limitada. Aquí, la administración de Trump decide no retroceder, pero tampoco activar una medida extrema. Lo que ocurre es que el Departamento del Tesoro implementa controles más rigurosos sobre las transferencias bancarias de empresas mexicanas, obligando a una revisión de cada movimiento de capital superior a una cifra que, en la práctica, obliga a presentar documentación adicional y retrasa los pagos. Al mismo tiempo, se imponen aranceles selectivos sobre algunos productos de alta tecnología que México exporta a Estados Unidos, como los componentes de semiconductores y los dispositivos médicos. México responde de forma proporcional, activando la fricción comercial selectiva que describí antes. Suspende temporalmente la participación en el programa de inspección rápida de camiones, aumentando los tiempos de cruce en los puertos de entrada y establece inspecciones más exhaustivas en los puertos marítimos que manejan carga crítica. Además, se activa un mecanismo de alerta que permite a los productores agrícolas cambiar rápidamente sus rutas de exportación hacia mercados de Asia y Europa, evitando una dependencia absoluta del cruce fronterizo. En este escenario, los índices bursátiles estadounidenses registran una caída moderada, los precios de los productos agrícolas suben ligeramente y los consumidores empiezan a notar un aumento en el costo de algunos alimentos importados. Los sindicatos automotrices de los estados del Medio Oeste, que ya estaban nerviosos por la incertidumbre,
comienzan a organizar reuniones de presión para que el gobierno federal reduzca la tensión, argumentando que cualquier interrupción prolongada en la cadena de suministro afectará a cientos de miles de puestos de trabajo en sus estados. La presión interna dentro de EU se vuelve un factor decisivo, y la administración de Trump se ve obligada a moderar sus acciones para no perder el apoyo de los votantes clave en esos estados. El tercer escenario es una escalada mayor, el más temido por los analistas y el que podría desencadenar una verdadera crisis bilateral. En este caso, la orden ejecutiva se lleva a la práctica. El Departamento del Tesoro bloquea efectivamente los activos mexicanos en bancos estadounidenses, congelando cuentas que suman varios cientos de miles de millones de dólares. Simultáneamente, se aprueban restricciones a la transferencia de remesas, lo que significa que los trabajadores mexicanos que envían dinero a sus familias en su país de origen verían sus envíos detenidos o sujetos a una burocracia tan pesada que, en la práctica, se volverían inviables. México, al verse golpeada en su economía doméstica, activa el Plan de Respuesta Total. Se suspenden los acuerdos de cooperación en seguridad, lo que lleva a un aumento de la actividad de los cárteles en la zona fronteriza, pues la coordinación entre agencias se vuelve más limitada. En el sector energético, el gobierno mexicano revisa las concesiones mineras de compañías estadounidenses, imponiendo nuevas regulaciones medioambientales que retrasan o cancelan proyectos de extracción de litio y cobre. En el ámbito agrícola, se imponen cuotas de exportación que favorecen a países de América del Sur y del Caribe, dejando a los estados del sur de EU sin la cantidad suficiente de productos frescos durante el invierno, lo que desencadena una escasez que eleva los precios de los alimentos básicos a niveles que muchos hogares no pueden absorber. En el sector automotriz, la falta de arneses eléctricos y de componentes críticos provoca que las plantas de ensamblaje en Michigan, Ohio e Indiana se vean obligadas a reducir su producción, lo que lleva a despidos temporales y a la pérdida de millones de salarios. La reacción de los mercados financieros es inmediata. El índice bursátil principal de EU se desploma, los futuros del dólar caen y el oro vuelve a subir, pero esta vez con un impulso que refleja una verdadera búsqueda de refugio. Las bolsas de valores de Europa y Asia también sienten el temblor y los inversionistas comienzan a revaluar sus carteras, reduciendo la exposición a activos vinculados a la economía norteamericana. En el plano político interno, la presión sobre la administración de Trump se intensifica. Los moderados del propio Partido Republicano critican la medida como una guerra económica innecesaria, mientras que los demócratas aprovechan la oportunidad para lanzar una campaña de responsabilidad corporativa, señalando que la medida solo beneficia a los intereses de los grandes capitales a costa del trabajador común. En México, la población, ya afectada por la restricción de remesas, se moviliza en protestas masivas en la capital y en ciudades del interior, exigiendo al gobierno que garantice canales alternativos seguros para recibir el dinero de sus familiares. El gobierno responde con la creación de una plataforma de pagos basada en criptomonedas respaldadas por reservas de oro, pero la adopción de esa tecnología lleva tiempo y enfrenta resistencia de los sectores más conservadores. En este escenario, la relación bilateral se vuelve tensa durante años, con negociaciones intermitentes que apenas logran aliviar los puntos de conflicto más críticos. El cuarto escenario, aunque menos probable en el corto plazo, representa una ruptura estratégica que podría redefinir el mapa geopolítico de América del Norte y más allá. En este caso, México decide que la dependencia de Estados Unidos es un riesgo intolerable y acelera un proceso de diversificación económica que incluye la firma de varios tratados de libre comercio con la Unión Europea, con países del sudeste asiático y con bloques emergentes de África. Simultáneamente, se formaliza una asociación estratégica con el bloque de economías emergentes, los BRICS, que incluye una colaboración en la creación de una moneda de reserva alternativa al dólar, basada en una cesta de monedas que incorpora el peso, el yuan, el euro y el real brasileño, respaldada por reservas de metales preciosos y recursos estratégicos. Además, se firma un acuerdo de intercambio de tecnología con China que permite a las empresas mexicanas acceder a componentes de alta tecnología sin pasar por la cadena de suministro estadounidense. En el sector energético, México comienza a exportar litio y cobre a mercados asiáticos bajo contratos a largo plazo, lo que genera ingresos que compensan la pérdida de los flujos de capital estadounidense. En el ámbito de la seguridad, México refuerza su propia agencia de inteligencia y coopera con agencias internacionales para combatir el narcotráfico, reduciendo la necesidad de apoyo directo de EU. En este escenario, la relación con Estados Unidos se vuelve más competitiva y menos colaborativa, pero no necesariamente hostil. Ambos países siguen manteniendo un nivel de intercambio comercial, aunque en una proporción distinta,
y la frontera sigue siendo un punto de tránsito importante, pero bajo nuevas reglas. La presión interna en EU aumenta, especialmente en los estados del medio oeste y del sur, donde los trabajadores sienten que la pérdida de empleos en la cadena de suministro ha sido directa. Los partidos políticos, tanto republicanos como demócratas, se ven obligados a replantear sus plataformas económicas, incluyendo propuestas de inversión en infraestructura doméstica y de incentivos para la relocalización de la producción. En México, la narrativa oficial se transforma en una de soberanía económica, integración global, y la presidenta Sheinbaum se consolida como una líder que supo navegar una crisis y aprovecharla para reposicionar al país en el escenario mundial. Ahora, más allá de los escenarios, es crucial entender las dinámicas estructurales que subyacen a todo este episodio. La primera es la interdependencia productiva que se ha construido a lo largo de varias décadas de tratados, inversiones y flujos de capital. Esa interdependencia funciona como una doble hoja de afeitar. Por un lado, permite que los consumidores de ambos países disfruten de precios más bajos y de una mayor variedad de productos. Por otro, crea vulnerabilidades que pueden ser explotadas como armas económicas. Cuando la cadena de suministro se interrumpe, los efectos se propagan rápidamente, no solo en los sectores directamente involucrados, sino también en sectores auxiliares que dependen de insumos intermedios. Por ejemplo, la escasez de arneses eléctricos no solo afecta a la producción de automóviles, sino también a la fabricación de electrodomésticos, a la industria de energías renovables que necesita componentes electrónicos y a la cadena de producción de dispositivos médicos que dependen de piezas precisas. Esa red de dependencia es la que tanto Washington como la Ciudad de México están intentando manipular para ganar ventaja. La segunda dinámica es la del capital financiero internacional y su capacidad para crear precedentes. Cada vez que un gobierno decide congelar activos extranjeros como medida de presión, envía una señal a los demás países de que sus reservas en esa jurisdicción pueden estar en riesgo. Eso incentiva a los gobiernos y a los inversionistas a buscar alternativas al sistema financiero dominado por el dólar, ya sea mediante la acumulación de reservas de oro, la diversificación de monedas de reserva o el desarrollo de plataformas de pagos basadas en tecnologías descentralizadas. En el caso de México, ya hemos visto cómo el Banco de México ha aumentado sus reservas de oro de forma sustancial, y cómo se están explorando acuerdos de intercambio de divisas con socios estratégicos, lo que reduce la exposición al dólar. Si esa tendencia se acelera, no solo afectará a México, sino que podría provocar una reconfiguración del flujo de capital global, con consecuencias para los mercados emergentes y para la propia estabilidad del dólar. La tercera dinámica es la del discurso político y de la percepción pública. Cuando Trump lanzó su amenaza, lo hizo en un tono populista, apelando a la narrativa de América primero y presentando México como el culpable de los problemas internos, desde la migración hasta la inflación. Sin embargo, la respuesta de Sheinbaum, al enfocarse en los datos, los números de empleo y la vulnerabilidad estadounidense, invirtió el discurso y lo trasladó a la esfera de la responsabilidad corporativa y de los trabajadores. Esa estrategia de humanizar a los migrantes y de presentar a los trabajadores como aliados transfronterizos ha resonado en sectores de la sociedad estadounidense que están cansados de los discursos de confrontación. La aparición de vídeos de familias mexicanas recibiendo remesas, de trabajadores fronterizos compartiendo sus historias y de líderes sindicales hablando de la necesidad de salarios dignos en ambos lados de la frontera, ha creado una corriente de opinión que podría influir en la agenda política de los próximos comicios. En este sentido, la guerra de palabras se vuelve tan importante como la guerra de medidas económicas. La cuarta y última dinámica que quiero destacar es la del rol de los bloques emergentes y de la arquitectura internacional. Los BRICS, que en los últimos años han intensificado su cooperación financiera y comercial, están observando de cerca la situación entre México y Estados Unidos. La posibilidad de que México se acerque más a ese bloque, ya sea mediante la firma de acuerdos de inversión o mediante la participación en iniciativas de moneda alternativa, representa un punto de inflexión en la configuración del poder económico global. Si ese proceso avanza, podríamos estar presenciando el surgimiento de una red de comercio que no depende exclusivamente del dólar, lo que a su vez podría reducir la capacidad de Washington para ejercer presión financiera sobre otros países. Esa perspectiva no es algo que los medios estadounidenses quieran destacar, pero es una realidad que los analistas de política internacional están considerando seriamente. Con todo lo anterior, quiero volver a la pregunta que los lleva a este video. ¿Qué significa todo esto para ustedes, para los mexicanos, para los estadounidenses, para los trabajadores que dependen de esa relación? La respuesta no es sencilla, pero sí hay varios puntos clave que pueden ayudarles a entender la magnitud del asunto. Primero,
La vulnerabilidad está en la cadena de suministro y en los flujos de capital. Cualquier interrupción puede traducirse en precios más altos en los supermercados, en retrasos en la producción de bienes de consumo y en la pérdida de empleos temporales. Segundo, la política migratoria y las remesas son componentes esenciales de la economía mexicana. Cualquier intento de bloquear esos envíos tendría un efecto devastador en millones de hogares que dependen de ese dinero para alimentarse, para pagar la educación de sus hijos y para cubrir gastos médicos. Tercero, la diversificación económica que México está impulsando es una señal de que el país no quiere estar a merced de un solo socio. Eso significa que en los próximos años veremos una mayor presencia de empresas chinas, europeas y de otras regiones en territorio mexicano, lo que podría generar nuevas oportunidades de empleo. Pero también requerirá una adaptación de la fuerza laboral a nuevas tecnologías y a nuevos estándares de producción. Cuarto, la presión sobre los trabajadores estadounidenses también está aumentando. Si los precios de los alimentos y de los productos manufacturados suben, los consumidores sentirán el impacto directamente, lo que podría traducirse en una mayor presión sobre los políticos para que busquen soluciones que no impliquen una confrontación abierta. En este punto, es importante subrayar que la historia nos muestra que los conflictos económicos a gran escala rara vez se resuelven mediante la fuerza unilateral. Desde la crisis del petróleo de los 70 hasta la recesión financiera de 2008, la experiencia ha demostrado que la cooperación, aunque imperfecta, es la única vía para mantener la estabilidad global. La diferencia ahora es que las herramientas de presión son más sofisticadas. La congelación de activos, las restricciones de remesas, la manipulación de cuotas comerciales y la creación de monedas alternativas son instrumentos que pueden generar efectos de contagio mucho más rápidos y profundos que los aranceles tradicionales. Por eso, la comunidad internacional, incluyendo organismos como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, está observando con atención cada movimiento, porque cualquier escalada podría desencadenar una respuesta coordinada que busque contener el daño, pero también podría crear precedentes que cambien la forma en que los países interactúan en el futuro. Para cerrar este análisis, quiero ofrecerles una reflexión final que sintetice lo que hemos visto. La amenaza de Trump de congelar los activos mexicanos no es solo una medida aislada, es una manifestación de una lógica más amplia que busca usar la supremacía financiera como herramienta de coerción política. México, por su parte, ha demostrado que no es un blanco fácil. Ha preparado un plan de contingencia que combina medidas económicas, diplomáticas y de comunicación estratégica, y que está listo para activar respuestas proporcionales que puedan paralizar partes de la economía estadounidense en cuestión de días. Los escenarios que hemos descrito muestran que la evolución de esta crisis puede ir desde una negociación rápida hasta una ruptura estratégica que redefina el orden económico mundial. Cada uno de esos caminos depende de las decisiones que tomen los líderes, de la presión que ejerzan los sectores empresariales, sobre todo, de la conciencia que tenga la ciudadanía de ambos lados de la frontera sobre los costos reales de una guerra económica. Si algo ha quedado claro, es que la interdependencia es una espada de doble filo y que la única manera de mitigar sus riesgos es fortalecer la resiliencia interna, diversificar los socios comerciales y construir alianzas basadas en intereses comunes más que en rivalidades. Para los ciudadanos, eso significa estar informados, exigir a sus representantes que busquen soluciones que prioricen el bienestar de los trabajadores y que no sacrifiquen a la población vulnerable en nombre de juegos políticos. Para los empresarios, implica evaluar sus cadenas de suministro, buscar alternativas y participar activamente en los diálogos de política pública para evitar que decisiones precipitadas dañen la estabilidad del mercado. Y para los gobiernos, la lección es que la coerción económica sin una estrategia clara y sin considerar las repercusiones a largo plazo solo genera más incertidumbre y debilita la credibilidad internacional. En los próximos días y semanas, estaremos siguiendo de cerca cada movimiento, cada anuncio, cada reunión entre funcionarios de ambos países, y les mantendremos informados de los desarrollos más relevantes. Si quieren profundizar en alguno de los temas que hemos tocado, ya sea la mecánica de los mercados de remesas, el funcionamiento de los acuerdos de intercambio de divisas o el impacto de los cuartos de inspección de camiones en la logística, pueden dejar sus preguntas en los comentarios y con gusto prepararemos análisis más detallados. Recuerden que la información es poder y que, en una época donde la desinformación circula a la velocidad de la luz, es esencial contar con fuentes que desglosen los datos y nos ayuden a ver más allá de los titulares sensacionalistas.